Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos por aquí en un vídeo más. Hoy vamos a desentrañar un tema que ha tenido a muchos de ustedes, y a nosotros también, con la intriga a flor de piel. ¿Recuerdan esa pareja que tanto furor causó en nuestras pantallas? Sí, me refiero a Hande y Kerem. Pues prepárense porque hoy vamos a hablar de ellos, de su posible reencuentro, y no solo de vacaciones, sino también de trabajo. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Se vienen proyectos juntos? ¿O simplemente se cruzaron en el camino mientras disfrutaban de un merecido descanso? Vamos a sumergirnos en todos los detalles, las pistas que hemos recopilado y lo que esto podría significar para todos sus fanáticos. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta emocionante noticia, quiero pedirles algo muy importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botón rojo de suscribir que ven por aquí abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Créanme, tenemos muchas sorpresas preparadas y no querrán quedarse afuera. Ahora sí vamos a empezar con la chismografía, digo con la información. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía durante su romance. Su química en pantalla en la serie Sen Kalkam traspasó la ficción y conquistó los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, admiración y, por supuesto, de muchos deseos de que su amor durara para siempre. Pero como bien sabemos, la vida real a veces tiene giros inesperados, y su relación llegó a su fin, para tristeza de muchos de sus seguidores. Sin embargo, el cariño y el respeto mutuo, al parecer, se mantuvieron intactos. Y es precisamente esta posibilidad de que hayan vuelto a coincidir, y en circunstancias tan interesantes, lo que ha encendido las alarmas y nos tiene a todos especulando. Han surgido rumores y con ellos las primeras evidencias visuales, de que Hande y Kerem podrían haber estado juntos en el mismo lugar, o al menos en periodos de tiempo muy cercanos. Las redes sociales son un campo de batalla para los detectives de Internet, y ya se han compartido algunas fotografías y vídeos que, si bien no los muestran juntos en un abrazo romántico, sí apuntan a una posible coincidencia. Por ejemplo, se han visto imágenes de Hande en lugares que podrían estar relacionados con sus posibles destinos vacacionales, y poco después, han aparecido indicios de que Kerem también se encontraba en esa misma zona. Ojo, que una cosa es que estén en el mismo país, o incluso en la misma ciudad, y otra muy distinta es que hayan compartido tiempo. Pero la suma de pequeños detalles, como likes en publicaciones, comentarios sutiles o la coincidencia de ciertos fondos en sus historias de Instagram, ha sido suficiente para avivar la llama de la esperanza y la curiosidad entre sus seguidores más fieles. Ahora, ¿por qué decimos que no solo serían vacaciones, sino también trabajo? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Sabemos que ambos son profesionales muy exitosos en la industria del entretenimiento. Hande ha estado explorando nuevos proyectos, tanto en la actuación como en el mundo de la moda y los patrocinios. Kerem, por su parte, también ha estado involucrado en diversos proyectos, incluyendo la producción y la participación en series y películas. La posibilidad de que se crucen en un entorno laboral no es descabellada. Turquía tiene una industria cinematográfica y televisiva muy activa, y a menudo los actores coinciden en eventos, rodajes o incluso en reuniones de proyectos futuros. Podríamos estar ante una situación donde ambos estén representando a marcas similares, o participando en eventos patrocinados por las mismas empresas. O quizás, y esta es la opción que más ilusiona a muchos, estén considerando retomar un proyecto juntos. ¿Se imaginan a Hande y Kerem de nuevo trabajando codo con codo en una nueva serie, o quizás en una película? La química que demostraron en Sen Kalkam fue innegable, y el público adoraría verlos compartir pantalla una vez más. Si esto fuera así, estarían hablando de un reencuentro profesional que podría ser un gran éxito para ambas carreras y, por supuesto, una alegría inmensa para sus fans. Pensemos en las posibilidades. Podría ser que uno de ellos esté de vacaciones y el otro, por cosas de la vida, también haya decidido desconectar en el mismo destino. O quizás se trata de un viaje de negocios disfrazado de descanso. Es difícil saberlo con certeza sin confirmación oficial, pero la especulación es parte de la diversión, ¿no creen? La gente en Internet está creando teorías, analizando cada detalle, y es fascinante ver cómo la comunidad de fans se une para intentar descifrar lo que está ocurriendo. Se están compartiendo capturas de pantalla, comparándolas.
Horas de publicación de sus historias, buscando coincidencias en la ropa o en el entorno. Es como un gran rompecabezas colectivo. Además de las coincidencias de ubicación, también hay que prestar atención a sus carreras individuales. Hande ha estado brillando con luz propia, siendo una de las actrices más reconocidas y solicitadas de Turquía, con una presencia internacional cada vez mayor. Ha participado en campañas publicitarias importantes y su estilo es seguido por miles. Por otro lado, Kerem también ha estado muy activo, diversificando su carrera e incluso aventurándose en la producción. Ambos son figuras públicas muy importantes y cualquier movimiento que hagan, especialmente si involucra al otro, genera un gran interés. Si hablamos de trabajo, ¿qué tipo de proyectos podrían ser? Una nueva serie de televisión, quizás con un enfoque diferente al que ya conocemos, pero que capitalice esa química tan especial que tienen. O tal vez un proyecto cinematográfico. Las plataformas de streaming están abriendo nuevas puertas para las producciones turcas, y no sería raro verlos involucrados en una serie o película para alguna de ellas. También está la opción de campañas publicitarias conjuntas. Serían un dúo muy potente para promocionar marcas, especialmente aquellas que buscan un público joven y conectado. Imagínenlos en un anuncio derrochando carisma y esa complicidad que tanto gusta. Ahora, ¿qué significa todo esto para sus seguidores? Para aquellos que aún guardan esperanzas de una reconciliación romántica, cada indicio de cercanía es una señal alentadora. Para los que apoyan sus carreras y disfrutan de su talento, la posibilidad de verlos trabajar juntos de nuevo es una noticia emocionante. Sea cual sea la razón de su posible encuentro, lo cierto es que su nombre vuelve a sonar con fuerza, y eso siempre es positivo para su visibilidad y sus carreras. Y debemos recordar que a pesar de los rumores y las especulaciones, ellos son personas que merecen su privacidad. Si están disfrutando de unas vacaciones, es justo que tengan su espacio para descansar y desconectar. Y si están trabajando en un proyecto, será una grata sorpresa cuando lo anuncien oficialmente. Mientras tanto, nosotros seguiremos atentos, recopilando la información y compartiéndola con ustedes. Una de las cosas que más me llama la atención de todo esto es la fuerza de su fandom. A pesar de que su relación haya terminado, el cariño y el apoyo que le brindan a Hande y Kerem, ya sea por separado o juntos, es impresionante. Las redes sociales se convierten en un termómetro de ese afecto, y las discusiones y teorías que generan estos supuestos encuentros demuestran cuánto les importa su bienestar y su éxito. Es un vínculo especial el que se ha creado entre ellos y su público, y eso es algo que no se ve todos los días. Volviendo al tema del trabajo, es importante considerar el impacto que tendría un proyecto conjunto en la industria. Hande y Kerem son embajadores de la cultura turca a nivel internacional, y verlos colaborar nuevamente podría impulsar aún más la popularidad de las producciones turcas en mercados extranjeros. Esto no solo beneficiaría a ellos, sino también a otros actores, directores y guionistas de Turquía. Sería un impulso significativo para la exportación de talento y contenido. Las redes sociales están llenas de comentarios, como les decía, analizando cada detalle. Algunas personas están intentando identificar los lugares exactos donde se les ha visto, comparando las hojas de los árboles, la arquitectura de los edificios, o incluso las marcas de agua de las piscinas. Es un nivel de detalle digno de una película de detectives. Y lo más interesante es que a veces, estos fans logran dar en el clavo y descubren cosas que ni los propios involucrados esperaban. Es un fenómeno muy particular de la era digital. Entonces, ¿qué podemos concluir por ahora? Tenemos indicios, especulaciones, y un gran revuelo en las redes sociales. Parece que Hande y Kerem de alguna manera han vuelto a cruzar sus caminos, y la posibilidad de que no sea solo un encuentro casual, sino que esté relacionado con proyectos profesionales, es lo que más nos tiene emocionados. El tiempo dirá si estos rumores se confirman, pero mientras tanto, la expectativa está más alta que nunca. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos estado hablando. Hemos explorado los rumores sobre el posible reencuentro de Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando las pistas que sugieren que podrían haber estado juntos, ya sea en vacaciones o, lo que es más intrigante, en un contexto laboral. Hemos discutido las diferentes posibilidades de proyectos conjuntos, desde series hasta campañas publicitarias, y el impacto que esto podría tener en sus carreras y en la industria. Y por supuesto, hemos celebrado la pasión y la dedicación de su increíble fandom, que no deja de buscar y compartir información.
Ha sido un placer sumergirnos en esta noticia con Todd. ¿Os ustedes? Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado tan intrigante y entretenido como a nosotros prepararlo. Antes de que se vayan, quiero recordarles que su opinión es muy valiosa para nosotros. ¿Qué piensan ustedes sobre este posible reencuentro? ¿Creen que vuelvan a trabajar juntos? ¿Les gustaría verlos en un nuevo proyecto? Déjenos todos sus comentarios y teorías aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les gustó y les pareció interesante, no se olviden de regalarnos un gran *** me gusta ***. Su apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fanáticos de Andy y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.